Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Que esta semilla caiga en terreno fértil para que produzca fruto en abundancia, para que tenga crecimiento y gran cosecha. Amén y amén. El miércoles pasado, cuando estuvimos en el síndrome de Diótrefes, olvidé leer el verso. ¿Se dieron cuenta? Así que vamos a la tercera carta de Juan. Vamos a leer el verso. Tercera carta de Juan. Es solamente un capítulo, uno solo. Voy a leer los versos del 9 al 12. Bueno, del 9 al 15, para que lo veamos todo. Del 9 al 15. Dice la palabra del Señor. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ay, Padre, yo me asusté. Lo leemos de nuevo, el 9. Y quien está hablando es el apóstol del amor, el apóstol Juan. Santo Padre, yo le he escrito a la iglesia, pero hay un líder a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, Diótrefes, y no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros. Ay, santo. Diótrefes hablando mal del apóstol Juan y sus líderes. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, incluso la verdad misma. También nosotros damos ese testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas otras cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, pues espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Que la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Cada uno en particular significa no los saludes como en grupo, ¿no? Sino saluda de forma individual y particular, que todos reciban mi saludo. Esa cartita se la escribió el apóstol Juan, ya cuando era anciano, a su hijo espiritual Gallo. Y vamos a leer el 1:1 para que vean lo que piensa de Gallo. Dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Bueno, ahí en la carta de quien único se habla mal es de Diótrefes. Pero ya hablamos de ese síndrome. Hoy vamos a otro, al número 4, y es el síndrome de Aarón. Vamos a Éxodo 32, versos 21 al 25. Éxodo 32, versos 21 al 25. Vamos, dice la Biblia: luego le dijo Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan gran pecado? Aarón respondió: mi señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Ellos me dijeron: haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les respondí: el que tenga oro, que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron. Yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Ay, por favor, qué líder más débil. Aarón, bendito sea el nombre del Señor. Qué debilidad. Ahora, resulta que
Moisés estuvo con el Padre Eterno, en la presencia del Padre Eterno. Allí estaba Moisés y dejó encargado a su hermano Aarón. Pero mientras está el Padre con Moisés allá en el monte, entregándole las tablas de la ley, de repente el Padre interrumpe ese momento de gloria con Moisés para decirle: desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Repasemos algo. Tu pueblo se ha corrompido, le dijo el Padre Eterno. Y tenemos que llamar la atención a eso de tu pueblo, porque cuando el Padre le habló a Moisés en Egipto, le dijo: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero ahora le dice allá arriba en el monte, le dice: desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Acaso será que cuando nos portamos bien somos su pueblo y cuando hacemos las cosas mal no somos su pueblo? No, no es eso. Es que Moisés ha cometido un error de obediencia. Sígalo conmigo para aquellos que nunca lo han escuchado. Un error de obediencia. Y es que el Padre le ha dicho a Moisés: deja ir, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel, los hebreos en ese momento histórico. Ellos eran el pueblo de Dios. Deja ir. Ahora, la palabra que el Padre le entrega, la instrucción, se llama Shemot. Éxodo, que aparece como el nombre del segundo libro de la Biblia, en el rollo original es Shemot. Y da la impresión que es lo mismo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque si yo digo Éxodo, es como decir: todo el que quiera salir con nosotros, vengan, que nos vamos a través del desierto a la tierra prometida. Eso es un éxodo, una salida cualquiera. Pero Shemot no es eso. Shemot es un principio de reino. La instrucción para Moisés fue: vas a sacar a mi pueblo. Y estos son los nombres. Esta es la gente, específicamente mi pueblo. Pero Moisés no hizo Shemot. Moisés hizo un éxodo. Por lo tanto, en medio del pueblo de Dios había egipcios. Y hubo una mezcla, camino a la tierra prometida. Y aquí tenemos una gran enseñanza. Hoy alguien va a ser libre si en tu obediencia al Padre Eterno hay familiares, hay amigos que no caminan contigo y simplemente se quedaron en Egipto. No te sientas abandonado. Es que esa es la perfecta voluntad del Señor. Deje de estar cargando con gente que Dios no le ha dicho que usted cargue con ellos. Haga Shemot y no éxodo. A mí no me ofende que gente me diga que esto es ya normal para nosotros. Que gente me diga que ellos no pueden congregarse aquí. Dios te bendiga. Esta no es tu casa. Esta no es tu lugar. Este lugar no es para todo el mundo. Para este lugar ya el Señor determinó nombres y apellidos. No se ofenda. Moisés cometió un grave error de desobediencia y se ha llevado al amigo, aquel que le tuvo cariño, aquel que dijo: me voy contigo. No, todo líder, escúcheme bien, todo líder tenemos que aprender a decir no. No, porque esta no es la voluntad del Padre. Y es difícil decir que no. Yo confieso que a mí se me hace difícil decir que no, pero tengo que inhalar, tengo que exhalar. Me encierro con el Padre Eterno. Y pues no. Pues Moisés dijo que sí. Siga conmigo porque estamos en el síndrome de Aarón. Debilidad, autojustificación. Siga conmigo. Ahora salieron todos de Egipto, muchos egipcios entre los hebreos. Y cuando está Moisés arriba en la presencia del Padre Eterno recibiendo los 10 mandamientos, el Padre le dice: desciende porque tu pueblo se ha corrompido. O sea, el mío está en orden.
El mío está bien. Esperaron más de 400 años de esclavitud por este día. No podrán esperar 40 días, por favor. Pero el tuyo, Moisés, el que tú sacaste de Egipto, y yo no te dije que sacaras de Egipto. Tu pueblo se corrompió. Así que no fueron los hebreos los que se corrompieron. Fueron los egipcios que estaban junto con los hebreos los que estaban corruptos. Y le han dicho a Aarón: Aarón, no sabemos qué le haya pasado a Moisés. Queremos que nos hagas dioses, en letra minúscula, dioses. Ellos pidieron un sustituto para Moisés. Para ellos, Faraón era un dios, en letra minúscula. ¿Recuerdan cuando el Padre le dijo a Moisés: tú serás como un dios frente a Faraón? Porque hay guerra de dioses aquí. Él representa una deidad y tú me representas a mí. Siga conmigo. Dios de dioses. Dios de todos los que llevamos a Dios por dentro. Por lo tanto, allí está: haznos dioses. Es lo que están diciendo los egipcios que estaban unidos a los hebreos. Haznos dioses porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. ¿Y saben lo que ha hecho Aarón? No se atrevió a decir no. No, simplemente le buscó un sustituto para Moisés y le pidió algo que él entendía que ellos no iban a aceptar. Los hombres en aquel tiempo usaban zarcillos, pantallas, y las usaban en honor a los dioses de Egipto. Por lo tanto, era toda una prenda religiosa de pacto con las tinieblas, para ellos muy valiosa. Así que Aarón le ha dicho que los hombres me entreguen los zarcillos, que los hombres me entreguen las pantallas, pensando que ellos no lo iban a hacer. Y sorpresa, todos los hombres se quitaron las pantallas y las entregaron para hacer un becerro de oro. Sorpresa, las mujeres también se quitaron el oro y lo entregaron para hacer un becerro de oro. Sorpresa, le quitaron a los niños también las pantallas y todo lo colocaron para hacer un becerro de oro. Siga conmigo. Aarón ha permitido que los artesanos de Egipto levantaran un becerro de oro. En Éxodo es un becerro, luego es un toro, y todo representa a Baal. Metal fundido, todo representa a Baal. Todo es paganismo, todo es satanismo, idolatría, todo se opone a Dios y a su reino. Amén. Pero como Aarón quería estar bien con ambos grupos, quería estar bien con los hebreos y quería estar bien con los egipcios, porque hay gente que vende sus principios por popularidad y por aceptación. Pues ahora han preparado un becerro de oro, pero también Aarón mandó a preparar un altar para Jehová, con un pie en el altar a Jehová y con otro pie en el becerro de oro. Y ahí está Aarón ya listo, complacía a todos. Y es allí cuando el Padre le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Y Aarón se autojustificó: no, la culpa no fue mía. Lo que pasa es que este pueblo siempre se está inclinando hacia el pecado. La culpa no es de mi liderato, la culpa es de ellos, que son unos desobedientes. La culpa es de ellos. No, mi amor, al final la culpa es del liderato. Si usted es líder, inhale y exhale. Al final el Señor nos pide cuentas y nos responsabiliza. ¿Quién pecó primero, Eva o Adán? Eva pecó primero. ¿Y a quién el Señor responsabilizó? A Adán, a su autoridad, a su líder responsabilizó. La Biblia dice: porque Eva fue engañada, pero Adán no. Adán pecó con pleno conocimiento,
con pleno conocimiento de la instrucción que el Padre había dado. Así que el síndrome de Aarón es la autojustificación y la tolerancia. Amén. Esa palabra se ha vuelto muy común en este tiempo, que tenemos que ser tolerantes. Pues no tenemos que ser tolerantes. La autojustificación y la tolerancia de algunos líderes se hace notoria ante sus errores, y en lugar de admitirlos, hacen como Aarón, se excusan culpando a los demás. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel le dio culto al becerro de oro, Moisés, por orden de Dios, confrontó a Aarón de la locura, de su debilidad, de su idolatría, de su desobediencia. Y este dijo que lo hizo porque el pueblo dijo. ¿Usted se imagina a Dios reclamándole a un padre, a una madre, sobre la conducta de su hijo? Y que el padre y la madre diga: no, lo que pasa es que yo pues lo hice, pero es que él quiere. ¿Cómo es? Vamos, voy con calma. Voy con calma. ¿Por qué tu hijo no vino a la iglesia? ¿Por qué no quiere? ¿Qué tipo de padre es usted? ¿Por qué su hija no se congrega? Que ella tome su decisión porque no quiere. ¿Qué tipo de madre es usted? Y si Dios le reclama, cuando Dios le reclame, ¿qué usted va a decir eso? Por eso yo siempre pastoreo y digo: mientras mi hija vive en mi casa, aquí mando yo y manda su papá. Sigue mis normas, sigue mis instrucciones. Mientras no se casen, aquí tienen su cobertura. Y suena autoritario, pero sí lo es autoridad. Y si usted no toma la autoridad, sus hijos le dan con ella. No se ponga tenso. Y dice que lo hizo por insinuación del pueblo y no aceptó su propia responsabilidad. Antes de continuar, es que esto es digno de volverlo a leer, porque estamos en aprendizaje. Vamos otra vez. Éxodo 32, 21 al 25. Aarón, el síndrome de Aarón. Moisés le dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan gran pecado? ¿Por qué este tipo de reclamo? Porque Aarón tenía una responsabilidad, y por ser un débil y un desobediente, tenemos al pueblo pecando. ¿Estás acá? Aarón respondió: mi señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Ellos me dijeron: haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les respondí: el que tenga oro, que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron. Yo lo eché en el fuego. Qué lindo. Y salió este becerro. Es cierto que ningún líder es infalible. La espiritualidad no equivale a la infalibilidad. Pero si una persona tiene el Espíritu Santo y desea ser guiada por él, sin duda cometerá menos errores que quienes son guiados por la presunción de su alma. No, señor, no podemos pastorear con el alma, porque si no, usted le va a tener pena a todo el mundo. Es más, yo voy a leer algo que escribió nuestro hermano en Cristo, apóstol Rubén Arroyo. Lo publicó en sus redes sociales, y mi amado esposo, apóstol Carlos Martínez, me lo compartió. Lástima versus misericordia. O pastoreamos con lástima o con misericordia. Dijo el apóstol doctor Rubén Arroyo, él es psicólogo clínico: cuando tienes lástima de alguien, ese alguien podría manipular tus sentimientos para esperar de ti que siempre estés allí para llenar su necesidad, entender su situación y hacerte cómplice de su inacción.
La lástima te lleva a sentirte responsable de los sentimientos y condiciones de esa otra persona. La lástima te esclaviza con culpa y vergüenza cuando no ayudas a esa persona en necesidad, aunque la hayas ayudado muchas veces y con toda probabilidad en los mismos escenarios una y otra vez. La misericordia, por otro lado, nunca se divorcia de la verdad ni de la justicia. Es decir, la misericordia carga a la otra persona mientras al mismo tiempo le recuerda que tiene sus propias piernas para caminar. Pero si la persona, después de un tiempo, se sigue negando a caminar por sus propias piernas, la misericordia sabe que llegó el tiempo de dejar a esa persona en el suelo, porque no gastará más del tiempo justo. La lástima dará el mismo consejo 1000 veces a la misma persona, aunque nunca lo tenga en cuenta. La misericordia sabe cuándo decir: todo lo que te podía decir ya te lo dije, llegó la hora de que lo pongas en práctica. Tener lástima te esclaviza, tener misericordia te regocija. La lástima te llena de culpa si no la usas. La misericordia te deja paz cuando la ejecutas. Por lástima no le dices a alguien lo que necesita oír. Yo me estoy autoministrando. La misericordia no tiene compromiso con los sentimientos, sino con la verdad y la justicia. Jesús tuvo misericordia de todos y lástima por ninguno. Inhalamos y exhalamos. Entonces, con pena no podemos ser líderes. Con pena no podemos ser excelentes padres y madres. Con pena no. Con lástima no puede ser. Con misericordia sí, pero con lástima no puede ser. Amén. Todo líder, como todavía estamos en este mundo terrenal, como todavía estamos en la carne, pues no somos infalibles. Amén. Ahora bien, tenemos en la Biblia grandes hombres y mujeres de Dios que el Señor tuvo que corregir. Pero el ministro que conoce a Dios, el líder que conoce a Dios y probablemente lo conoce mejor que sus colegas, está en peligro de caer en esta trampa sutil. Ya sea porque su juicio ha sido en el pasado más correcto que el juicio de otros, o porque ha orado y luchado con ese problema más detalladamente, más profundamente que otros, entre otras cosas. Pero llega un día del peligro, el día en que se le hace difícil admitir que ha cometido un error, y el día en que no quiere ceder ante el juicio de sus hermanos. Un líder sí tiene que ser un hombre o una mujer de convicción. Y sí, claro, listo siempre para defender lo que creemos. Aún así, nadie es infalible. Pero estar dispuesto a conceder la posibilidad de un error en su propio juicio y someterse a una dirección aumenta su influencia en lugar de disimularla. La gente percibe cuando un líder presume ser perfecto. La gente percibe cuando un creyente presume ser infalible. ¿Y saben cómo terminan? La gente termina esquivándoles, porque su vida y ministerio carece de confianza y carece de seguridad para seguirle. Por eso David, a pesar de todo, fue un gran líder. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán porque cometió pecado de adulterio con Betsabé, y también David fue el responsable del asesinato de su amigo Urías, esposo de Betsabé, David ni lo pensó. David en ningún momento dijo: profeta Natán, disculpe, usted está hablando con el rey. No, en ningún momento. Inmediatamente reconoció su falta e inmediatamente se arrepintió delante del Señor, pidió perdón. Quiero leer segundo libro de Samuel 12, 7 al 13. Razón tuvo Dios para decir que David tenía un corazón conforme al de él. Razón tuvo Dios para decir que David era un hombre íntegro. Y ahora, integridad no es lo mismo que infabilidad. Sí se puede ser íntegro, aunque no infalible.
Vamos a leerlo. Segundo libro de Samuel 12, 7 al 13. Dice la Biblia: entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. En un solo verso, arrepentimiento. En un solo verso, misericordia. Santo Padre. También hay épocas en que todo va bien, los objetivos se alcanzan, las metas se alcanzan, todo huele a éxito, el Espíritu obra. Hay personas que reciben salvación y los santos son bendecidos. En esos tiempos, el creyente maduro sabe a quién darle la gloria. Y en ese tiempo el creyente maduro sabe a quién darle la corona del éxito y no creerse autosuficiente. Autosuficiente. Paréntesis. Usted no tiene idea de las felicitaciones que hemos recibido el apóstol Carlos y yo por la convención. Por esas voces tan impresionantes, por esos músicos tan impresionantes, por ese coro que impactó, por las vestimentas, por cada opening, por el closing, por cada paso, por cada artista, por cada creación. Quiero decirle algo. Todo eso fue la gracia del Señor. Todo eso fue la gracia del Señor. Todo, absolutamente todo. La gracia que nos cubre. Y al final nuestra respuesta tiene que ser la misma. Si no fuera por Él, si no fuera porque Él lo hizo, nunca podría quedar bien. Y toda gloria sea para el Señor. Y todo reconocimiento sea para el Señor. Cada vez que tengamos un tiempo de bendición, hay que darle a Cristo la corona por el éxito. Amén. Porque en realidad el éxito es por Él. Amén. Y si nosotros cada vez que recibimos una felicitación decimos: toda gloria sea para el Señor, toda medalla sea para el Señor, toda corona sea para el Señor, entonces jamás tomaremos gloria que no nos pertenece. Amén. Y no caeremos en la trampa de creernos grandes y maravillosos. El grande y digno de gloria es el Dios Todopoderoso. Ahora, note lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el camino a la autoridad espiritual no se logra por promoción, se logra por formación. Sí, una formación que se desarrolla
con oraciones, con humillaciones y con lágrimas. Toda autoridad es el resultado de renunciar a muchas cosas, comenzando con el pecado. Renunciar al pecado requiere mucha entrega de corazón, requiere mucha humildad ante Dios, requiere que nos sometamos al gobierno del Espíritu Santo, requiere una renuncia total a todo ídolo, de abrazar la cruz con valor, requiere no estar rindiéndose y no estar quejándose, requieren tener la mirada puesta constantemente en el Cristo que resucitó, para depender siempre, siempre de su gracia. Hay muchas cosas, testimonios personales que no testificamos porque realmente he creído que no edifican. El problema de esto es que alguna gente piensa que el apóstol Carlos y yo no hemos sufrido, que el apóstol Carlos y yo no hemos llorado, que el apóstol Carlos y yo tenemos un paraíso. Y yo quiero hablarle algunas cosas que nos hicieron llorar y sufrir en nuestro proceso de formación. Un día, hace muchos años, cuando estábamos comenzando, en una reunión con autoridades espirituales, un día, una profeta nos miró al apóstol Carlos y a mí con furia. Llegamos a la reunión porque fuimos convocados a la reunión para hablar sobre Pabellón de la Victoria de Ponce. Llegamos emocionados, Carlos y yo, a hablar de aquella primera temporada. Y nos dijeron, esa profeta nos dijo: ¿por qué ustedes invitaron a este ministro a predicar? Y yo le contesté: porque es nuestro amigo, desde antes de ser pastores, es nuestro amigo, predica bien, siempre ha estado con nosotros. Yo quiero decirles algo a ustedes dos: ustedes serían nadie si no tuvieran el nombre Pabellón de la Victoria sobre su cabeza. Ustedes son nadie. Y yo, Santo Jesús. Nos quedamos callados, guardamos silencio. Yo simplemente en mi mente dije: Padre, ¿qué es esto? ¿Dónde estaba ella cuando yo nací? Todo fue mental. Yo no me atreví a pronunciar una palabra. Y en esa reunión nadie nos defendió. Éramos Carlos y yo jovencitos, solitos, siendo atacados en una reunión. Con el paso del tiempo descubrí que todo obra para bien para los que aman al Señor. Absolutamente todo obra para bien para los que aman al Señor. Es necesario un proceso de formación para vivir en humildad. Siga conmigo. Un día, un amigo apóstol me llamó por teléfono y me dijo: Pastora Marlene, nosotros nos hemos reunido, un grupo de ministros nos hemos reunido, y vemos en el pastor Carlos y en ti un llamado apostólico, y nosotros quisiéramos que nos acompañaras a este evento. Me dijo lugar, hora, y queremos juntos como ministros imponer nuestras manos sobre ustedes y ungirlos como apóstoles. Yo le respondí: tengo que pedirle permiso a mi apóstol. Le pedí permiso a mi apóstol, le expliqué la conversación y mi apóstol me dijo: estoy muy de acuerdo. Así que reuní al liderato de aquella época, que todavía los tengo aquí. Pastor Miki, pastora Maribel, pastora Jessica, pastor Raúl, pastora Ramonita. No me atrevo a repetir a todo el mundo, pero los que veo más rápido aquí son ellos, aquí en las primeras filas. Los reuní y le dije: acompáñennos, nos van a ungir al ministerio apostólico.
Vamos. Pasaron unas semanitas, todo estaba listo. El evento sería sábado. Viernes, como a las 11 de la mañana, yo estaba en el salón de belleza preparándolo todo, preparándome el cabello, todo, porque al otro día era el ungimiento. Se lo dijimos, amigos. Estábamos en la lista. Y sentada allí mientras me peinaban en Plaza del Caribe en Ponce, yo recibí una llamada telefónica. Y se me dijo: me retracto. No, fulano de tal me dijo que ustedes son muy jóvenes. Fulano de tal me dijo que ustedes no cualifican. Fulano de tal me dijo que si yo estoy loco para permitir esto. Fulano de tal, y yo, permiso. Y yo, perdón, no escucho por el blower. Y me fui con el pelo mojado para el pasillo. Y yo, ¿qué pasó? Que no van a ser ungidos mañana. Y yo, ay, Santo Padre, pero mire, ya yo se lo dije a los muchachos, a los líderes, se lo dije a mi familia, se lo dije a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Ustedes son muy jóvenes, ustedes no están capacitados para esto, no va. Y yo, amén, me sujeto. Yo tenía dos opciones. La opción de decir, no vamos para el evento. Pero lo analicé bien y dije, hay un grupo de apóstoles y profetas, pastores que nos quieren ungir como apóstoles. Y sería una infantilidad y una debilidad de nuestra parte no asistir simplemente porque se retractaron. En mi casa madre se retractaron. No sería maduro. Así que anuncié, lamentablemente no nos van a ungir, pero vamos para el evento. Allí estuvimos todo el día de sábado por la mañana, todo el día de sábado por la tarde. Y Apóstol Carlos y yo escuchábamos las murmuraciones. En una esquina había un grupo diciendo: ustedes los ven jóvenes ahora, pero nosotros vamos para viejos, y ellos serán los que van a continuar con el legado apostólico en Puerto Rico. En otro grupito decían: esto es una locura, son dos muchachos ignorantes, la ignorancia es atrevida. ¿Cómo van a ungir al apostolado a dos muchachos así? Discusiones. Y yo con mi taco en la garganta y casi lloré. Pero inhalé, exhalé, tragué. Y todo esto ocurrió frente a mis hijos espirituales de Ponce. Allí, inhalando, exhalando. Pudimos habernos ido al terminar la última conferencia de la tarde. Los ungimientos eran en la noche. Nos quedamos en la noche. En un momento dado, el apóstol Ronnie Chávez, que lo sabía todo, se levantó de su silla y me abrazó y me dijo en el oído: solo quiero que sepas que yo no tuve nada que ver. Y yo, ungieron. Y justo cuando dije sobreviví al rechazo, sobreviví a la murmuración, sobreviví a la duda, sobreviví a la burla, sobreviví. Y ya nos íbamos, Carlos y yo. Un profeta nos llamó: no se vayan para orar por ustedes. Y yo, así les dice el Señor. Y ay, no pude soportarlo. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y mi abuelo espiritual Ronnie Chávez me tomó por el brazo y me dijo: ven. Y me sentó en una silla con él y me dijo: si de algo te sirve lo que te voy a decir, yo también fui rechazado. Si de algo te sirve lo que te voy a decir, yo también sufrí, yo también. Y allí salió la niña. Y yo le dije: sí, apóstol, pero yo no pedí el ungimiento, yo no lo pedí. Fue que me llamaron, apóstol, me llamaron. Y mire esto ahora, apóstol. Si de algo te sirve esto,
Yo lo viví, Marlene. Yo lo viví. Me sequé las lágrimas. Me fui con mis hijos espirituales. Llegué a Ponce. Lloré. Lloré porque para mí fue vergonzoso. Lloré. Fue una experiencia que yo no busqué, que Carlos no buscó. Lloré. Paréntesis, yo creo mucho en la juventud y por eso Dios me los trae. Porque yo sí creo en la juventud. Yo sí creo. Cierro paréntesis y continúo. Esto me enseñó mucho. En menos de 3 meses ya me estaban llamando de nuevo. Marlene, quiero ungirte al ministerio apostólico. Y entonces vino otro issue diferente. Esto quiero testificarte. El issue de que a ti sí, pero a Carlos no. Alguien me dijo: Marlene, sin apasionamientos, pero Carlos no es apóstol, eres tú. Y yo, muy bien. Pues si esa es la opinión, esta es mi respuesta. Si mi esposo Carlos no va a ser ungido juntamente conmigo, yo renuncio al ungimiento. O es con él o no lo voy a aceptar. Él está conmigo trabajando mano a mano. Yo soy una mujer casada. Yo soy una mujer de familia. Y el hecho de que yo predique más que él no significa que no es mi cobertura. Y él no es mi autoridad. Si no lo ungen a él, a mí tampoco. De hecho, ya estoy fluyendo en lo apostólico sin que ustedes me reconozcan. Ya. Así que inhalaron, exhalaron el grupito. Dios los bendice. Saludos. Aquí estamos. Inhalaron, exhalaron y dijeron: está bien. Vamos a ungir a Carlos también al ministerio apostólico. Y estuvimos aquí bajo una carpa en el barrio Vallas Torres, con más de 60 y tantos ministros que llegaron de norte, sur, este y oeste para ver el primer ungimiento apostólico en la historia del sur de Puerto Rico. Ahora teníamos que nosotros demostrarlo. Teníamos que nosotros evidenciar que realmente éramos capaces de hacer un trabajo. Han pasado muchos años desde aquel día. Lágrimas, dudas, formación, falta de confianza en nosotros. Al final, ¿sabes quiénes quedaron de pies en medio de tanta tormenta? Los que hoy estamos pastoreando el pabellón de la Victoria de Hormigueros. Los que dijeron que no éramos, no están. Estamos demostrando que sí somos. Formación. No le tengas miedo a las lágrimas. No le tengas miedo al dolor, a la crítica, a la burla, a la duda, a la murmuración. No. El camino a la autoridad espiritual y al ministerio no se logra por promoción, se logra por formación. Oraciones, lágrimas. Y quiero repetir lo que dije: renuncia al pecado, entrega de corazón, humildad ante Dios, someterse al gobierno del Espíritu, un sacrificio radical de todo ídolo, de abrazar la cruz con valor, sin quejarnos, con la mirada constantemente puesta en el Cristo resucitado para depender de su gracia. Amén. Esto no se logra buscando cosas grandes para nosotros mismos, sino como Pablo, considerando las cosas, lo que pensábamos que era provechoso, como si fuera basura para Cristo. El precio es alto, debo enseñarlo, el precio es alto y debe ser pagado sin dudar por aquel que desea ser no simplemente un líder de nombre, sino un ministro espiritual verdadero, un ministro con el poder de Dios en él reconocido
sentido en el cielo, sentido en la tierra y sentido en el infierno. Amén. Síndrome de Aarón. Aarón sufría de un problema, la familiaridad. No todo el mundo puede ser tu amigo. No todo el mundo puede estar cerca, porque no todo el mundo entiende lo que es el espíritu de familiaridad. Y no puede haber exceso de confianza. Yo soy una doña ya. Tengo 55 años de edad. Yo fui a un evento muy serio y una muchachita me ha mirado. Yo estaba en primera fila y me ha dicho: mira, nena, así te dice el Señor. Y yo así. Mira, nena, nada. Siga protocolo, señorita. Siga protocolo. Usted está hablando con una mujer de Dios seria y procesada. Protocolo, orden, respeto. Vamos, la familiaridad jamás será provechosa. La familiaridad jamás edificará. No, familiaridad es un pecado. Imagínese confundir a Moisés, su hermano, con Moisés, el hombre de Dios, de tal forma que se atrevió a tratar asuntos ministeriales como si fueran asuntos familiares. No. Aarón junto con su hermana María tuvieron la osadía de hablar mal de Moisés por causa de su esposa Séfora, cuestionando su integridad ministerial, cosa que Dios no toleró. Y le castigó a la hermana severamente con lepra. Hay que aprender a distinguir entre quién es la persona y quién es el ministro. Y los dos son una misma cosa. Y este pecado de familiaridad también lo evidenció al permitir que los israelitas participaran del culto y las ofrendas de manera irreverente, lo que trajo juicio de Dios sobre su casa. Y es que los hijos de Aarón en un momento no supieron diferenciar entre papá Aarón y el sumo sacerdote Aarón. Y aquí hay una gran diferencia. Elí también tuvo el mismo problema con sus hijos y terminaron trágicamente perdiéndolo todo. Vamos a leer segundo libro de Samuel 2, 22 al 36. Segundo libro de Samuel 2, 22 al 36. Esto yo lo he explicado antes. Y Abner volvió a decirle, quiero asegurarme que sea el segundo libro de Samuel 2, 22, 36. Sí. Y Abner volvió a decirle: deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab? Pero como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura de la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y allí mismo cayó muerto. Todos los que pasaban por allí y veían a Asael tendido se detenían a mirarlo. Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner, y para cuando el sol se puso ya habían llegado a la colina de Amma, que está delante de Giah, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjamitas para perseguir a Abner. Formaron un solo ejército y se detuvieron en la parte alta de la colina. Allí Abner gritó a voz en cuello y le dijo a Joab: ¿vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Y Joab le respondió: te juro por Dios que si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Allí terminó la lucha. Entonces Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron el Jordán y cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahanaim.
Joab dejó entonces de perseguir a Abner, y al contar a su ejército, resultó que faltaban Asael y 19 soldados de David. Por el contrario, los soldados de David habían matado a 360 soldados benjamitas de Abner. Tomaron el cuerpo de Asael y lo pusieron en el sepulcro de su padre en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda esa noche y les amaneció en Hebrón. ¿Llega el 36? ¿Hasta ahí llega? Eran 3 hermanos. Yo he predicado de esto antes. Eran 3 hermanos. Eran los hijos de Sarbia. Y la familiaridad que tenían entre ellos y con David le nublaba el juicio. En un momento determinado, luego de servirle fielmente a David, lo traicionaron cuando no estaban de acuerdo. En un momento no pudieron distinguir entre tío David y rey David. Por la familiaridad, perseguían a sus hermanos, maltrataban a sus hermanos sin considerar su manto, sin considerar su rango. Y el síndrome de Aarón no distingue entre lo que es ser familia y lo que es ser profeta. Hablamos de Moisés. No distinguió entre mi hermano Moisés y el profeta Moisés. Y más adelante los hijos de Aarón fluían en la misma familiaridad. No podían distinguir entre papá Aarón y sumo sacerdote Aarón. Por lo tanto, siempre es importante considerar el manto y el llamado de la persona y no confundirlo con mi amigo, mi compañero, mi vecino, el que se congrega conmigo. Estamos acá. Santo Padre, el próximo es el síndrome de Elías. Solamente voy a dar la introducción del síndrome de Elías porque es amplio. Pero el miércoles próximo aquí vamos a estar para continuarlo. Muy bien. ¿Cuál es el síndrome de Elías? En estos breves minutos vamos a identificarlo. Tiene que ver con el desaliento, el desánimo, la frustración. Y es que en todo ministerio siempre hay momentos de gloria, de éxito y de prosperidad. Pero en todo ministerio y en toda vida de todo creyente siempre hay tiempos de desaliento, tiempos de frustración. Amén. Ahora, el ministro está en peligro de entristecerse indebidamente, de deprimirse indebidamente ante la frustración y el desaliento. También el ministro está en peligro de entusiasmarse desmedidamente con el tiempo del éxito y de la prosperidad. En este punto debo decir que nada desmedido es saludable. Ni me puedo emocionar desmedidamente, ni me puedo entristecer desmedidamente. Los 70 discípulos volvieron de su misión muy entusiasmados con su éxito. E inmediatamente Jesús le limitó la reacción natural. Esto aparece en Lucas 10, 18. Vamos a leerlo rapidito. Primero Lucas 10, 20 y Lucas 10, 18. Vamos. Sin embargo, dijo Jesús, venían felices los 70. ¡Wow! En tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! Y Jesús rápido le detuvo la reacción natural. No se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Entonces, la escritura registra, hablando del profeta Elías, cómo era su actitud en los momentos de éxito, cómo era su actitud en momentos de gloria y cómo era su actitud en los momentos de desgracia. Y de repente pasó de exaltar a Dios ante el pueblo hasta culparlo por sus problemas. El miedo muchas veces reemplazó la fe que debía tener Elías. El gozo desapareció frente a la lástima
y la desobediencia reemplazó la obediencia. Cuán rápidamente cambiaban las cosas en la vida del profeta Elías. ¿Le suena familiar? Ahí está, en la confrontación con los sacerdotes de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Ahí está, viendo la gloria, viendo el respaldo de Dios en su vida. Y luego Elías experimentó una depresión tan fuerte que deseaba morirse, quería morirse. El Señor no confrontó con un examen espiritual a este profeta cansado, centrado en sí mismo. Más bien le dijo: mira, duérmete 2 noches, cómete 2 buenas comidas, descansa, que luego que descanses voy a tratar contigo este problema espiritual que tienes, que es muy profundo. Y Dios pudo demostrarle a Elías que no tenía razón para ese desaliento. Se acaba de degollar a los profetas de Baal por la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Él está en depresión severa, grave, recurrente, con rasgos psicóticos. Elías, descansa. Elías, duérmete. Elías, cómete una buena comida. Vamos, que tú no puedes ser líder actuando bajo sentimientos confusos. Todavía había 7,000 de sus compatriotas que no habían adorado a Baal, y él fantaseando: solo yo he quedado. No está solo Elías. Y al huir, como huyó, él había privado a la nación del liderazgo que la nación necesitaba desesperadamente. ¿Usted se imagina un líder diciendo? Te voy a confrontar con esto. ¿Usted se imagina un líder diciendo: hoy no voy para el culto, me siento horrible, me siento mal, tengo miedo, me amenazaron? Y de repente no llega. Cuando el pueblo desesperadamente necesita ese líder. Usted se imagina, yo no voy, no me congrego más, no vuelvo a Ciudad de Avivamiento. Es que yo lo digo y me siento tan tonta. Usted se imagina semejante barbaridad. Y Dios sigue trayendo vidas, y Dios sigue salvando. El Espíritu Santo sigue libertando. El Espíritu Santo sigue haciendo el trabajo. ¿Y dónde está su líder? En casa llorando porque estoy triste, porque me amenazaron. Jezabel me amenazó. No, mi amor, no. Todo en sube y baja en la vida del profeta lo condujo a una etapa de desánimo total. Y en el capítulo 19 del primer libro de Reyes podemos describir algunos de los efectos del desánimo. 1. El desánimo alimenta ideas suicidas y actitudes escapistas. El desánimo nos lleva a aislarnos de la realidad por miedo a enfrentarlo. Generalmente optamos por ignorar la situación, minimizar los hechos y evitar el compromiso. Y esto no puede ser. 2. El desánimo lastima la imagen del creyente. El desánimo nos hace ver menos de lo que somos. Y esto llega a ser más grave cuando nos damos cuenta de que no podemos actuar de una forma incongruente. Imagínense cómo nos ve la gente, porque somos líderes de gente. ¿Cómo nos ve la gente? Incongruentes. Imagínese usted. Hay un gran problema. El desánimo hace evadir nuestras responsabilidades. El Señor le preguntó a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta es inquietante. ¿Qué haces aquí, Elías? Y es Dios confrontando al profeta. No para que Elías identifique su posición geográfica, sino que ubícate en tu sentido de propósito. Ubícate en tu sentido de misión. ¿Qué haces aquí, Elías?
Y el desánimo hace culpar a otros por nuestras situaciones. Casi siempre se presentan unas ideas evasivas y argumentos para poder justificar la inacción, la inoperancia, culpando a los demás para hacerles ver peor que nosotros. Y uno más a causa del tiempo. El desánimo empaña los hechos. No nos permite ver las cosas como Dios las ve. No. El desánimo nos deja en nuestra propia perspectiva. Nuestra única perspectiva. De 1 a 7,000. Elías, estoy solo. No, Elías, no. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. No. Entonces no hay duda. Imagínense, de 1 a 7,000. La desproporción numérica es enorme. Así estaba él. Y si eso sucede con un gran hombre, sucedió con un gran hombre como el profeta Elías, imagínese usted, el desaliento es contagioso. La fe es contagiosa y el desaliento es contagioso. Y ahora el desaliento puede arrastrar a una persona a un lugar peligroso. Pero si conocemos las razones del desaliento, podemos evitarlo con facilidad. Ahora, desánimo. El desánimo nos hace sentir que la gran oportunidad para triunfar se fue. Y cuando un creyente se hunde en este lago, en este valle del desaliento, pierde la esperanza de lograr las cosas. Pierde la esperanza de la realización y piensa que su vida es infructuosa. Y ahora su compromiso declina, porque seguir trabajando, ¿para qué? Y el llamado de Dios para su vida, ¿para qué? Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.